Bueno, y continuamos con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bueno, fíjate, por ejemplo, aquí hay mensajes de personas que te dicen lo siguiente: Henry, en este momento no hay medias tintas, o estás con Dios o con el diablo, nunca con los dos. Te piden definiciones políticas, Pero es algunas que eso personas. no, fíjate, Entonces Vladimir, te pregunto, ¿tu presencia en ese órgano, en ese Consejo de Economía Productiva, no pone en riesgo la percepción que puedan tener sectores opositores sobre tu conducta política, tu actitud para política? nada, Vladimir. Yo no solamente estoy ahí en mi condición de gobernador, de venezolano preocupado por la situación del país, porque entonces habría que preguntarse, por ejemplo, el presidente de la Asociación Bancaria, Osvaldo Cisneros, presidente de Digitel, el presidente de Fedeagro, el presidente de la Federación de Hidrocarburos, de la Asociación de Hidrocarburos, y tantos empresarios privados que legítimamente tienen una preocupación, Vladimir. El país, como te dije, está al borde de una crisis humanitaria. En esa condición está Venezuela. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a algo que nos ha hecho mucho daño, que es la polarización. Entonces todo lo queremos ver en blanco y negro. El problema no es estar para colaborar con un gobierno. Es hoy poner nuestros mejores esfuerzos para colaborar con el país. Es la coincidencia sobre Venezuela. Repito, Vladimir, la situación de Venezuela es grave, grave. Y en eso coincidimos quienes tenemos una visión política distinta al gobierno y el propio gobierno. Hoy urge medidas contundentes para poder abordar los grandes desequilibrios económicos. Yo hablaba no solamente del ajuste del precio de la gasolina, bueno, la limitación necesaria de los subsidios también que se dan hacia otros países, la reducción del gasto público, Vladimir, una apertura económica real y efectiva Ajá, que ¿dónde harías convoque. tú recortes del gasto público, Henry? ¿Cuáles son los recortes que se proponen? Porque el gasto público incluye nómina, incluye, bueno, temas de carácter burocrático, pero incluye también la inversión social, que hay quienes la llaman gasto social, pero otros Y el gasto consideramos que... militar, Y Vladimir. el gasto militar, por Bueno, ejemplo, gasto también. militar, por Ajá. ejemplo, Recordar Vladimir. el gasto militar. Bueno, y la regaladera por todas partes, ¿vale? El populismo exacerbado. Cuántos taxis y cosas, y eso no obedece de verdad, en mi criterio, a un plan, a una visión articulada con las fuerzas del transporte, sino por el contrario, a una visión político-partidista frente a un escenario electoral. Ahora, de allí, Vladimir, bueno, que el gobierno, por Dios, no solamente pare la regaladera interna en función de fortalecer una visión ideológica del país, sino también lo que ocurre hacia afuera. ¿Cuántas viviendas, hospitales, plantas eléctricas, todo lo que se regala hacia afuera? Ahora, en esas condiciones, Vladimir, Venezuela ha venido hoy de más a menos. Veamos, por ejemplo, Vladimir, lo que nosotros sosteníamos hace 2 años. Y por eso a mí se me puede decir cualquier cosa. Lo que estamos hoy, Vladimir, es siendo consecuente con una prédica, con un discurso. Si alguien ha abogado por la necesidad de entendimiento, de un entendimiento mínimo frente a los problemas angustiantes, fundamentalmente de los más pobres, nosotros. Aquí está, primer diálogo. ¿Dialogamos o nos O matamos? nos matamos, Vladimir. ¿Sí? Decíamos en aquel momento, los invitamos a entendernos con respeto y que avancemos más allá de nuestras diferencias naturales en democracia, pero privilegiando los intereses del país y no los intereses subalternos de nuestros partidos. Vladimir, ¿tú sabes cuánto costaba acá, Vladimir, un saco de cemento? 600 bolívares. El mismo saco de cemento cuesta hoy 2.000 bolívares. La decadencia del aparato productivo venezolano, Vladimir, ha puesto fundamentalmente a los sectores más humildes a dedicar parte de su vida a hacer cola. Pero la caraota, Vladimir, que era el plato privilegiado de la clase humilde venezolana, vaya a comprarla. 1.500, 1.800 bolívares. Vaya alguien pues a conseguir jabón de baño. Una cabilla cuesta 4.000 bolívares. Ahora, Vladimir, eso es ahorita. El barril de petróleo pudiera incluso ubicarse por debajo de los $10. Esa es la tendencia.
¿qué va a ocurrir en este país? Yo decía en aquel momento, o dialogamos o nos matamos, Vladimir, y cuando la gente vaya a los supermercados y no consiga comida, las manifestaciones de calle que comienzan o en un supermercado o en una bodega, pueden terminar en la sala de tu casa. Una guerra entre hermanos, no es necesario hoy ponerle coto, hoy, con un gran acuerdo de unidad nacional en función de los más sagrados intereses de la República, más allá de la diversidad. Frente a ese de planteamiento que tú haces, Henry, ¿cómo evalúas la conducta del gobierno de Nicolás Maduro y cómo evalúas la conducta de la oposición hoy? Bueno, vamos a decir que liderada por Henry Ramos Luque, presidente de la Asamblea, pues. No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero... Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que Henry ha tenido unas posturas muy sensatas y además ha tenido una contundencia en el discurso que de alguna manera ha liderado la correlación a favor que tiene la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. ¿Tú reconoces hoy a Henry como el líder de la oposición? Yo reconozco a Henry como un luchador social y como un dirigente político de mucho conocimiento y de mucha experiencia. Y creo que ha tenido una dirección acertada en estos últimos meses en la Asamblea Nacional. Ahora, en el caso del gobierno nacional, algunas veces, bueno, ilusos, no se dan cuenta de lo que tienen por delante. Vladimir, en algunos casos, funcionarios, ¿qué te digo?, irreflexivos, reacios a rectificar frente a lo que reclama la mayoría de la población. Ahora, nosotros decidimos en la primera reunión que hubo del Consejo, estando presente el vicepresidente Aristóbulo Isturi, aquí las medidas o las decisiones tienen que ser contundentes, pero rápidas, Vladimir. ¿El gabinete económico del presidente Maduro se parece a las decisiones que hay que tomar? Fíjate, yo creo que no. Yo creo que no. Yo he hecho mis críticas con todo respeto, pero a mí me parece que declaraciones del vicepresidente de la Economía no se corresponden para nada con la situación de crisis que tenemos en el país. O sea, aquí no se puede seguir actuando con complejos ideológicos, filosóficos, románticos, etcétera, cuando aquí lo que hay que tener acciones en la práctica, políticas que se desarrollen en la práctica, bueno, para buscarle solución a los problemas. Y de allí la necesidad de concertar soluciones. ¿Explorando qué, Vladimir? Bueno, las experiencias y explorando las propuestas de las fuerzas productivas del país. Decía, la Asamblea Nacional no solamente está revisando, evaluando, analizando el decreto de emergencia, que pudiera aprobarlo o pudiera rechazarlo, perfectamente lo puede hacer la Asamblea Nacional. Pero primero... ¿Tú lo aprobarías? Primero, yo creo que parte de errores en el diagnóstico, en mi criterio, y de la definición exacta de las causas de la crisis. Y tiene, en nuestro criterio, y así lo ha sostenido el diputado Julio César Reyes, de la bancada progresista en la Asamblea Nacional, tiene algunos elementos, Vladimir, que prácticamente le dan una carta en blanco al gobierno, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, allí se están expresando sectores de la economía, Fedecámaras, con industria, las cámaras de la construcción, etcétera, todos los sectores. Y se trata de eso. Y en el otro, aquí están no solamente quienes están participando allí, Vladimir, sino las propuestas que están surgiendo en el marco de ese consejo para que sean rápidamente, no solo evaluadas, para que sean anunciadas medidas contundentes que permitan rehabilitar la economía en el país.